toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Dramática situación de los habitantes del Amanecer Llanero. Fijadas condiciones para beneficiarse de los días sin IVA. Buscan que reduzcan matrículas, cobro de créditos y beneficios para evitar la deserción educativa. Gestionan ayuda humanitaria para 75 familias damnificadas por el invierno en el Guaviare. Toda mi dedicación y esfuerzo para el Hospital de Gaitán, señala nueva directora del centro asistencial. En el Banco Agrario ponen trabas para pagar la ayuda gubernamental a los viejitos. El impuesto de rentas puede pagarse con mayor facilidad, señala la gobernación del Meta. 400 familias en riesgo en Puerto Limón por amenazas del río Ariari. Colombia tiene récord de 752 casos diarios de COVID-19 que crece en Cartagena. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Represamientos para notificar tutelas a internos de la cárcel, reportó la Secretaría del Tribunal Superior. Agencia de Desarrollo Rural pidió a campesinos formular iniciativas agrícolas para financiarlas. Estricto control ejercen 480 policías en diferentes sectores para hacer cumplir decretos sanitarios por coronavirus. Llaman a juicio disciplinario a 13 militares colombianos por espionaje. Dotan de teléfonos satelitales a médicos internos en la selva del Baupés. Maduro acusa a Iván Duque de planear infectar a venezolanos con COVID-19. Al menos 22 muertos en la India y Bangladesh por el paso del ciclón Amphan. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. Siete de la mañana, 3 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Ángel Yesid Palomar Guapacha. En Guamal, Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:04 minutos. 160 familias no tienen con qué comer. Las ayudas del Estado no llegan y carecen de todos los servicios públicos en el Amanecer Llanero, ubicado después de la Reliquia y el Betty Camacho de Rangel. Durante la época de campaña política, todos los candidatos estuvieron allá prometiendo la legalización del barrio y servicio de luz, agua, alcantarillado, gas y demás. Pero pasó la campaña y todo quedó en promesas. Joana Quiseno, presidente de la Junta de Acción Comunal, describió que son personas que han llegado de otras partes del territorio nacional por circunstancias diferentes y viven del día a día. Ahora, con la cuarentena por coronavirus, están aguantando hambre porque ni la gobernación ni la alcaldía y mucho menos el gobierno nacional les ha suministrado mercados.
Piden al alcalde Juan Felipe Harman Ortiz que les colabore con la legalización del Amanecer Llanero y les ayude a hacer gestión ante la electrificadora para la instalación de la energía eléctrica y demás. Actualmente cocinan con leña o quienes tienen modos con gas de cilindro y alumbran con velas. Su alimentación es arroz y agua de panela. El gobierno nacional fijó las condiciones para adquirir productos sin el IVA. El llamado impuesto al valor agregado, que llega hasta el 19% incluso para los arrendamientos, para obtenerlo se aplicará durante 3 días, 19 de junio, 3 y 19 de julio, pero no se puede pagar en efectivo lo adquirido, sino que se tiene que utilizar el medio electrónico, tarjeta de crédito o débito, el correo, etc. El valor total de la compra no puede exceder los 2.800.000 pesos o artículos que son los siguientes: insumos agropecuarios, útiles, vestuario, accesorios, teléfonos celulares, electrodomésticos, computadores, patines y elementos deportivos. Todo indica que hasta para lograr un incentivo como el IVA, se ponen trabas a los pobres que no tienen celular y menos computador ni tarjeta de crédito, indicaron ciudadanos que mostraron inconformidad por el procedimiento gubernamental. 7 de la mañana, 6 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Algunos adagios de vida. No juegue con candela, usted lo sabe, pero se hace el bobo. Aprenda a darse cuenta que eso tan bueno no dan tanto. Sirva, pero no sea sirviente. Lea bastante, pero no crea todo lo que lee, ni lo que le cuenten o lo que ve en redes sociales. Sea valeroso, pero no sea violento. Son dos cosas muy distintas. Desconfíe del exceso de amabilidad, la trampa bien escondida. Hable más clarito y menos duro. Entienda que huir del peligro no es cobardía. Los problemas no son gelatina, no los estire, póngale la cara. Aprenda cuándo debe llegar y cuándo tiene que irse. Júntese con gente buena, pero desconfíe de los que se autodenominan la gente de bien. No maltrate los animales, pero tampoco se enloquezca humanizándolos. Hay mucha hambre en el mundo. Hágase ver, pero no se atraviese mucho. No trague entero como las gallinas. No sea lambón, demuestre que es bueno con su trabajo. No se estrese. Lo que haga, diga o escriba no tiene que gustarle a todo el mundo. Mantenga el cerebro ocupado. Coma despacio, bueno y de buen gusto. Pida perdón. Uno no es menos que nadie por eso. No interrumpa a la gente. Escriba las ideas que se le ocurran. Ayúdele al amigo a levantar la carga, pero no se la lleve. No sea siempre el primero, ni nunca el último, a menos que sea riendo. Trate de ahorrar alguito, así sea en una alcancía. Primero arregle su casa, que después arregla el mundo. Trate de tener más paciencia. Haga las cosas con las 2 manos. Siéntase orgulloso de los años que tiene. Deje la bobada de esconder la edad. Tómese su tiempo para entender. Cada uno tiene su ritmo. Empaque solo lo necesario cuando vaya a viajar. Encomiéndele la casa a Dios, pero échele llave cuando salga. Aprenda y practique. Déjese querer. Al niño suéltelo, pero no lo deje solo. Y por último, haga reír a la gente. La sonrisa genera endorfinas. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 9 minutos. Existe angustia entre los padres de familia que han visto disminuido el presupuesto debido a la pandemia y solicitan protección del Estado para que sus hijos continúen estudios. Han acudido a numerosas entidades y personas, pero solo encontraron una voz aliada que desde Bogotá les ayude en la solución, así no sea total, de la situación. Así las cosas, con el fin de evitar una masiva deserción escolar y universitaria el próximo semestre, la senadora Nadia Blel solicitó al Ministerio de Educación mediar acuerdos entre padres de familia e instituciones educativas para lograr reducir costos de matrículas, flexibilización de costos y cobro de créditos y otros beneficios que brinden alivios económicos a los hogares colombianos más golpeados por la crisis. Asimismo, pidió considerar la propuesta hecha desde el Congreso de la República
respecto a la reducción de los costos excesivos en los derechos de grado. La emergencia derivada por esta pandemia ha afectado la economía de muchos padres de familia, quienes ven, pese a que las clases se están realizando de manera virtual, se continúa cobrando normal. No se les puede pedir a las familias colombianas entrar en deudas nuevas para brindarles estudio a sus hijos y se necesitan verdaderas ayudas, afirmó la senadora. Si no se ofrecen beneficios ni alivios en el pago de matrículas, el próximo semestre habrá una fuerte deserción. El gobierno debe escuchar a los estudiantes, añadió. Nadia Blel dijo que pidió al ministerio impartir lo antes posible directrices con el fin de que se logren los siguientes beneficios a favor de la economía familiar: disminuir valores de matrícula en colegios que, debido a la modalidad de educación remota o virtual, hoy presentan un ahorro en los costos administrativos; suspender el cobro de intereses por el no pago de matrículas o mensualidades; limitar el cobro del derecho de grado al costo real de la producción física del diploma en las condiciones de seguridad requeridas; eliminar créditos de materias extracurriculares; congelar académica y financieramente los créditos correspondientes a asignaturas de facultades de medicina y áreas de la salud que, dada la exigencia de formación, no pueden adelantarse bajo la modalidad de educación no presencial; creación de mecanismos de financiación o auxilios para matrícula de los estudiantes de educación superior. 7 de la mañana, 11 minutos. El ciclón extremadamente severo Amphan, que golpeó la costa oriental india y el suroeste de Bangladesh, dejó al menos 22 muertos y la evacuación de 3 millones de personas, informaron las autoridades, que reportaron además graves daños a causa de inundaciones y vientos. El ciclón, que tocó las costas de Bahía de Bengala con ráfagas de hasta 185 kilómetros por hora la tarde del miércoles, devastó varias áreas del este de la India, destrozando viviendas, instalaciones eléctricas y vehículos y dejando a miles de familias damnificadas en un momento que ya era crítico por la crisis desencadenada por el COVID-19. Decenas de vehículos participaron de un cortejo fúnebre en Washington que culminó en la Casa Blanca en protesta por la gestión de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, que se ha cobrado ya más de 93,000 muertos. Los organizadores descargaron de un camión unas 50 bolsas negras que simbolizaban personas fallecidas por COVID-19 y las desplegaron frente a la residencia presidencial bajo el lema "Trump miente, la gente muere". Los organizadores culparon al gobierno del elevado número de decesos en Estados Unidos, con diferencia el país más afectado por el virus en el mundo. ¿Cuántas tumbas puede cavar un presidente?, rezaba uno de los carteles. Estados Unidos alcanzó el miércoles 1.559.959 casos confirmados de COVID-19 y 93.214 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. 7 de la mañana, 14 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Ya cuenta con 508 contagios. Los periodistas del Meta narramos la historia. Visibilizamos la realidad. Siempre comprometidos con las comunidades y sectores vulnerables. Hoy necesitamos de su apoyo. Continuamos con nuestras labores, pero sin poder generar ingresos para sacar adelante a nuestras familias. Únase a la gran jornada solidaria Una mano a los periodistas del Meta, que se realizará el viernes 29 de mayo. Puede llevar su donación en especie a la Cámara de Comercio de Villavicencio, Avenida 40, o realice su aporte económico en la cuenta de ahorros 601-430565 del Banco Avevillas. Organiza Cámara de Comercio de Villavicencio, Comité Cívico de Villavicencio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión y
incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 16 minutos en el Noticiero del Llano. Por desbordamientos e inundaciones en el municipio de El Retorno, Guaviare, Jason, 75 familias tuvieron que ser reubicadas temporalmente en viviendas de familiares o vecinos porque sus casas quedaron afectadas por la furia del invierno. Jorge Díaz Martínez, director de la Defensa Civil en el Meta, informó que el alcalde Jackson Efraín Pineda Alfonso convocó al Comité de Gestión y Riesgo con el propósito de canalizar ayudas humanitarias para asistir a los damnificados. Dado el fuerte invierno, los organismos de socorro mantienen la vigilancia permanente sobre las fuentes hídricas y han motivado a las mismas comunidades para que se conviertan en vigías y ayuden a monitorear ríos, caños y quebradas. Toda mi dedicación y esfuerzo para el hospital, personal que labora en él y habitantes de la región, dijo la nueva directora del hospital, Nivian Muñoz Hernández, quien asumió esta función y considera que la salud es fundamental y un deber ciudadano cuidarla, y quienes laboran en la actividad asistencial deben cumplir el compromiso que tienen con la sociedad y, si son médicos, aplicar en su integridad el juramento hipocrático. Hizo la recomendación específica de cuidarse durante esta época donde, afortunadamente para el caso de Puerto Gaitán, no se ha extendido esta pandemia que tanto daño causa a las personas. 7 de la mañana, 17 minutos. El mayor escándalo de corrupción en los 6 meses que lleva en el poder de forma interina Yanín Áñez en Bolivia deja un ministro arrestado y cesado, además de la incógnita de cómo afectará a su imagen, pues es candidata para unas elecciones aún sin fecha. El hasta ahora ministro interino de Salud, Marcelo Navajas, seguía por la noche, hora local, en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, tras ser arrestado por la policía boliviana en el marco de una investigación por supuesto sobreprecio en la compra de unos respiradores en España. El caso es investigado tanto penalmente por la Fiscalía como políticamente por el Parlamento boliviano, donde Navajas había sido citado a comparecer antes de que fuera cesado por Áñez. La presidenta transitoria se comprometió a recuperar los más de $2 millones ya pagados de los casi 5 de un contrato para adquirir unos 500 respiradores para enfermos críticos de coronavirus. Sudamérica centró la atención mundial por la rápida propagación del coronavirus en países como Brasil, Perú y Ecuador, naciones que contribuyeron a que se registrara la mayor cifra diaria de nuevos casos en el mundo desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas, 106.000 casos fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y con este récord la cifra de contagios globales confirmados llegó a 4,76 millones y la de fallecidos supera los 317.000, con una preocupante tendencia al alza de casos diarios, impulsada sobre todo por el avance de la pandemia en Brasil y Perú, además de Estados Unidos. Datos de la Universidad Johns Hopkins indican que Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo, al reportar alrededor de 1,5 millones de contagiados y más de 93.000 fallecidos. 7 de la mañana, 20 minutos en el Noticiero del Llano. COFREM en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como COFREM Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja COFREM.
Para ingresar a nuestras actividades de Cofren en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En Cofren estamos más unidos que nunca. En Cofren, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Hoy tenemos un enemigo en común. Compartimos el miedo, la zozobra y la angustia de contagiarnos. A diario, salimos a la calle para contar una realidad, arriesgando a nuestras familias para que usted no salga de casa, para que conozca lo que ocurre afuera. Hoy, los medios de comunicación que un día contaron su historia, que narraron su dolor, le dieron voz para denunciar la crisis en su barrio e impulsaron su empresa, necesitan de usted. La crisis económica nos afecta a todos. Únase a la gran jornada solidaria Una mano a los periodistas del Meta este viernes 29 de mayo. Puede llevar su donación en especie a la Cámara de Comercio de Villavicencio, Avenida 40, o realizando su aporte económico en la cuenta de ahorros 601-430-565 del Banco Avevillas. La noticia será la solidaridad de todos. Organiza Cámara de Comercio de Villavicencio y Comité Cívico de Villavicencio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Siempre a la vanguardia del periodismo regional. Noticiero del Llano, objetivo, moderno e independiente. Nació en 1961 y sigue tan campante. Noticiero del Llano, dice lo que sabe y sabe lo que dice. Se transmite de 7 a 8 de la mañana, con el formidable equipo y la dirección de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca, y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Buenos días. En primer lugar, agradecer la sintonía de todas y cada una de las personas que con su testimonio y sintonía siempre están animándonos aquí en el Noticiero del Llano. Entre ellos han reportado en la mañana de hoy Hernán Medina, Esperanza Hernández, Luis Daniel Cachay, Lilia Navas, Luisa Sánchez, Hernán Arias, Carlos Andrés Perdomo, Víctor Madrid, José M. González, Teresa Gutiérrez, Elizabeth González, Diego Sierra, Juan Pedro Santamaría, Zulma Vaca, Flor Hernández, Patricia Jauregui allá en Estados Unidos, Mónica Jauregui en Australia, Flor María Hernández y Ruby García en cualquier lugar de Colombia. Ahora sí, les queremos también manifestar que pueden sintonizarnos en el Facebook, notillano.com. Igualmente en www.notillano.com y en Entérate Villavo. Son las conexiones que tenemos dispuestas para que ustedes, cuando nosotros trabajamos desde nuestra casa, sintonicen el Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Y hoy para comentar un caso aberrante, un caso doloroso, que llama a la meditación, porque no se concibe que un padre de familia empiece a manosear y a ultrajar a su pequeña hija de solo 6 años de edad, y que, como ocurrió en Barranca Bermeja, lamentable y dolorosamente tengamos que relatar un episodio de esta naturaleza, desde los 6 años abusando de su hijita, y ahora que tiene 14 se ha establecido que está embarazada. Un elemento de esta calaña, con esta conducta antisocial, debe permanecer muchos años en la cárcel y ser castigado por la sociedad,
Porque es que no se compadece una actitud de esta índole. Porque hay gente tan desalmada, tan corrupta, que desprecia lo más querido que uno puede tener en la vida, que es un hijo. Y en este caso una mujer, una niña de solo 6 añitos, que su padre empiece a violarla y dure 8 años en este ajetreo, y para terminar esta niña embarazada hoy está en un hospital de Bucaramanga. Qué dolor embarga el alma de todos y cada uno de los colombianos. Bueno, cambiemos la temática, porque este dolor no puede pasar inadvertido, y las gentes, todos y cada uno de nosotros, debemos luchar para defender a esa familia como primera célula de la sociedad. Denunciar estos casos aberrantes que se registran, porque en ocasiones los mismos hermanos, los sobrinos, los tíos, los abuelitos, los papás o los vecinos, los compadres, etcétera, abusan tanto de las niñas como de los niños. Y quiero comentarles también cómo se juega la vida de una persona que ha surgido, que ha trabajado, que ha hecho una tarea, que ha cumplido una labor, y cuando llega a la cúspide, por incorrecciones de su vida, va cayendo inexorable y paulatinamente. Se trata de Sebastián Villa, un jugador que empezó aquí en el fútbol, en la categoría inferior, y hoy está en el Boca Junior, competición de algunos clubes de fútbol en España, Portugal e Inglaterra. Pero su hogar se le volvió un infierno, hasta el punto de golpear y hacer abortar a su esposa. Y hoy en día está en los tribunales de la justicia argentina, donde hoy precisamente va a ser juzgado. ¿Por qué en lugar nosotros de analizar un poco la situación, de examinarla, de meditar, de pensar las cosas, actuamos de esta manera? Porque tenemos el diablo por dentro, el demonio por dentro. No sabemos en ocasiones cuál es la manera de actuar y nos precipitamos. Alguien decía que antes de actuar debíamos contar hasta 10. Y es bueno que esto se haga, porque estamos metiendo permanentemente las de caminar. Usted que me escucha, y yo, que estoy hablando a través de estos micrófonos de Exitosa Estéreo, de Paratebueno Estéreo, de Ondas del Manacasías, de la Superestelar y de Marfil Estéreo, en todos y cada uno de los pueblos del departamento del Meta donde me escuchan, donde escuchan la voz de Alillo Rada Carrillo y el mensaje de todos y cada uno de quienes laboramos en estas estaciones radiales y en este noticiero del Llano, que está a punto de cumplir los 60 años de función social. Por eso, reflexionemos sobre el particular y buscamos la manera de actuar mejor en la seguridad de que existe una cosa que se llama ley de compensación. Y así como se nos juzga, así como hayamos obrado, seguramente será nuestro futuro. El Noticiero del Llano, aquí decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. Inexplicablemente, en el Banco Agrario ponen trabas para pagarle el auxilio a los ancianos que se benefician de esta ayuda. No se concibe el comportamiento de buen número de personas que reciben no solo en el banco mencionado, sino en otras instituciones del Estado, cuyos empleados abusan de la condición humilde de los viejitos para tratarlos como se les dé la gana y negarles los servicios, como viene ocurriendo. Un ejemplo es el Banco Agrario de Vista Hermosa,
donde un sexagenario residente en esa población, debido a que no ha podido retornar para cobrar los 160.000 pesos que cada 2 meses tiene asignados, autorizó a un nieto y con registro notarial fuera a la institución y allí se negaron a pagarle, aduciendo que tenía que ir personalmente. Es el colmo que jueguen con la miseria de los pobres, dijo el angustiado anciano. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:30. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. SOS por la Suri. Resulta increíble pensar que, habiendo soluciones a la mano, sea tan complicado tomar una decisión. Las 5 unidades de reacción inmediata URI que operan en Bogotá y funcionan como centros temporales de detención tienen hoy un sobrecupo que supera el 130% de la capacidad instalada. El hacinamiento no es nuevo y ya ha sido un dolor de cabeza para las autoridades desde hace años. Sin embargo, el problema ha adquirido ribetes dramáticos como consecuencia del coronavirus. De hecho, ya se han presentado 32 casos en varios de ellas, incluyendo estaciones de la policía en la capital. Pese a lo evidente del peligro, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, no ha conseguido que múltiples propuestas hechas para superar en algo la crisis hayan tenido eco en las dependencias nacionales. Hugo Acero, cabeza del Frente de Seguridad y Convivencia en la capital, ha dirigido comunicados a distintas instancias sin obtener respuesta. Entre las peticiones se ha incluido desde habilitar espacios en las cárceles normales, con todo y que las 3 que operan en la ciudad tienen hoy una sobrepoblación del 60%, hasta permitir que se alquilen bodegas para trasladar a decenas de internos mientras se define su situación, algo que fue rechazado de plano por el IMPEC. La solución de fondo para Acero es construir una nueva cárcel. La administración le ha ofrecido al Ministerio de Justicia la opción de ampliar la picota para unos 3.000 internos aproximadamente. Esto sin duda aliviaría tal estado de cosas y reduciría el riesgo de contagios. Información para el Noticiero del Llano. Los 13 militares llamados a juicio por perfilamientos. La Procuraduría llamó a 2 generales, varios mayores y otros uniformados a responder por estos hechos. 2 de los generales con más experiencia en inteligencia del ejército hacen parte de los 13 militares llamados a juicio disciplinario en la Procuraduría por presunto perfilamiento ilegal a periodistas, políticos, congresistas, abogados, ONGs y otras personas y organizaciones. Además de los generales, el expediente, que se maneja con extremo cuidado con la Procuraduría, también menciona a 5 coroneles, 3 mayores, un teniente y 2 suboficiales, adscritos a la jefatura del Estado Mayor, operaciones, el Comando Apoyo Combate Inteligencia Militar, el Comando Brigada de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico, número 4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información. Aunque la Procuraduría no ha revelado públicamente los nombres de los investigados, se conoció que los 2 generales que están en retiro son Luis Felipe Montoya Sánchez, ex jefe del Estado Mayor de Operaciones, y Gonzalo Ernesto García Luna, ex jefe de Inteligencia, quien pidió su retiro voluntario del ejército a comienzos de mayo en medio de la investigación por los perfilamientos. Además de ello, fueron citados el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien estaba como agregado en la Embajada de Colombia en Washington, pero fue llamado a calificar servicios hace unas semanas por este escándalo.
También fueron citados a juicio los coroneles Benjamín Andrés Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros, Milton Eugenio Rosso Delgado y Hugo Armando Díaz Hernández. Estos tres últimos ya habían sido llamados a calificar servicios a comienzos de mes, precisamente por denuncias de perfilamientos ilegales. El órgano de control también solicitó a los mayores Mauricio Quintero Arias y Eduardo de la Torre Díaz, quienes además habían sido llamados a calificar servicios a comienzos de mes. Lo propio al mayor Heisen Giovanni Pulido Salamanca, el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo, el sargento viceprimero Arbey Alvarado Amezquita y el cabo primero Diego Leandro Pérez Reyes. La fecha de la audiencia que dará inicio al juicio de los militares será fijada pasados los primeros 15 días. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Rosario de razones por las que el virus está disparado en la República de Brasil. Entre otras cosas, el país tiene un presidente que boicotea medios de prevención de gobernadores. Brasil alcanzó esta semana una escalofriante cifra que lo pone en el tercer lugar en la lista de países más afectados por COVID-19 en el mundo. El gigante suramericano tiene más de 271.000 casos y superó los 18.000 muertos. Con más de 600.000 casos, Sao Paulo es el estado más golpeado, seguido de Río de Janeiro con 28.000. La cifra es tan alta que se teme que hacia julio, cuando se llegue el pico de contagios, el país termine convertido en el nuevo epicentro. El aumento de estos contagios se debe a varios factores políticos relacionados con la polémica gestión del presidente Jair Bolsonaro, pero también a otros como la población y las condiciones sociales. Pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 24 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la droguería Doña Ligia en la calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información. En Villavicencio y el Meta, la disminución en el pago de tributos no es la excepción. En todos los municipios y departamentos del país se han visto restringidos los pagos y con el coronavirus este problema se ha acentuado, señala el informe de la Secretaría de Hacienda. En el inmediato futuro, una vez pase la pandemia, se adoptará especiales medidas para intensificar el pago de los impuestos. En el caso del departamento del Meta existen tributos sobre licores, cigarrillos, vehículos, registro, degüello, estampillas y venta de lotería, que también produce, se indicó al Noticiero del Llano. Por ejemplo, para que los contribuyentes paguen el impuesto de registro, pueden pagar en los bancos de Occidente y Efecti o hacerlo en línea. Para mayor información sobre este tributo, comunicarse con el 312-457-8851. 312-457-8851. En máxima alerta, habitantes del centro poblado de Puerto Limón, por amenazas del río Ariari, reportó la Defensa Civil. 400 familias campesinas residentes entre Fuente de Oro y Puerto Lleras han solicitado la acción del gobierno departamental a través de la Oficina para la Atención del Riesgo y Desastres porque el río se está tragando la banca. Ya los organismos de socorro implementaron un plan de contingencia y cuentan con un helicóptero de la Fuerza Aérea en caso de que alguna persona quede aislada y haya que rescatarla. Bomberos, Cruz Roja, Policía, Ejército y el Comando Aéreo de Combate número 2 de Apiay articulan esfuerzos para hacerle frente a la ola invernal en Meta, Guaviare, Baupés, Guainía y Bichada. 21 minutos para las 8. Colombia alcanzó un récord diario de contagio de COVID-19 con 752 casos que elevaron a 17.687 el total del país, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 630 con 17 decesos, casi la mitad de los cuales tuvo lugar en Cartagena.
Una tercera parte de los contagios confirmados está en Bogotá, 253, y el resto en los departamentos de Atlántico, 124, Amazonas, 91, Valle del Cauca y Bolívar, 89, Nariño, 30, Antioquia, 12, Meta, 9, Huila y Chocó, 7, Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Magdalena, 6, Córdoba y Quindío, 3, Tolima, Santander, Norte de Santander y Cauca 2, Cesar, Sucre y Casanare 1. Pese a la cuarentena obligatoria que rige en Colombia desde el 25 de marzo, la expansión del coronavirus va en aumento en todo el país y desde hace más de una semana la cifra diaria de contagios no baja de los 600, en tanto que las muertes oscilan entre 15 y 20 en cada jornada. De los 17 fallecimientos registrados, 8 ocurrieron en Cartagena, ciudad que se convirtió en uno de los principales focos de la enfermedad en el país, con 1.543 infectados y 81 muertos. Otros 3 decesos ocurrieron en Bogotá y la misma cantidad en Cali, mientras que uno más tuvo lugar en Buenaventura. Los 2 restantes sucedieron en Leticia, donde el coronavirus también está desbordado, y en Girardot, en Cundinamarca. Ante el deterioro de la situación sanitaria en Cartagena, el presidente Iván Duque regañó a los habitantes de esa ciudad. Según Duque, no hay excusas para el comportamiento de ciudadanos que no se están tomando en serio las medidas de distanciamiento social y el uso del tapabocas en esa ciudad de más de 1 millón de habitantes. Por eso, aseguró que se tomó la decisión de aumentar el cerco epidemiológico en lugares de Cartagena en los que han sido identificados focos de contagio, entre ellos el popular mercado de Basurto, cuyo acceso al público fue restringido por orden de la alcaldía. 19 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Ya cuenta con 508 contagios. Los periodistas del Meta narramos la historia. Visibilizamos la realidad. Siempre comprometidos con las comunidades y sectores vulnerables. Hoy necesitamos de su apoyo. Continuamos con nuestras labores, pero sin poder generar ingresos para sacar adelante a nuestras familias. Únase a la gran jornada solidaria Una mano a los periodistas del Meta, que se realizará el viernes 29 de mayo. Puede llevar su donación en especie a la Cámara de Comercio de Villavicencio, Avenida 40, o realice su aporte económico en la cuenta de ahorros 601-430565 del Banco Avevillas. Organiza Cámara de Comercio de Villavicencio, Comité Cívico de Villavicencio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio reportó represamiento para notificación de 121 fallos de acción de tutela a internos en la cárcel de Villavicencio. La abogada Lida Marixa Medina Rojas, titular de dicha dependencia, informó que la respuesta de la dirección del penal es que no cuentan con suficiente personal para notificaciones y además la tecnología no es muy buena en la cárcel. Ante el problema, las decisiones de tutela quedarían inanes porque los presos no conocerán del amparo constitucional que les fue concedido en protección a los derechos de la salud vulnerados ante la pandemia de coronavirus.
La Secretaría de la Sala Penal hizo un llamado al director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez, para que busque la manera de notificar la totalidad de las tutelas a los internos en el centro penitenciario y carcelario. La Agencia de Desarrollo Rural tiene disponibles recursos económicos para financiar proyectos de ganadería, pasturas, reforestación, cultivos, criaderos y otros relacionados con la producción agrícola en el Meta y otros departamentos de la Orinoquia. La directora de la agencia, Diana Pino, exhortó a campesinos de Guaviare, Baupés, Meta, Bichada y Guainía a que presenten propuestas que luego serán convertidas en proyectos y poderlos financiar. La funcionaria dijo que no habrá intermediarios que puedan obstruir las iniciativas, ya que el planteamiento lo pueden hacer directamente en la página web de la entidad. 16 minutos para las 8. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha aferrado a la cloroquina como tabla de salvación en medio de la pandemia y recomendó su uso para tratar a pacientes con síntomas leves de COVID-19, que deja ya 18.859 muertos en Brasil, tras registrar 888 en las últimas 24 horas, cuando además el número diario de contagios alcanzó un nuevo máximo con 19.951, para sumar un total de 291.579. Orientado por Bolsonaro, el Ministerio de Salud publicó un nuevo protocolo sobre el tratamiento a los pacientes con coronavirus, el cual extiende el posible uso de cloroquina e hidroxicloroquina a casos leves, pese a que la eficacia de estos antipalúdicos aún no ha sido demostrada en la lucha contra el nuevo coronavirus. Una esperanza, como han relatado muchos que la usaron, afirmó Bolsonaro. La situación sanitaria está por delante de la económica en la gestión de la pandemia de coronavirus, señaló la vicepresidente cuarta del gobierno español, Teresa Rivera, quien insiste en que no se avanzará en la recuperación de la economía hasta estabilizar el sistema sanitario. Cuanto más rápido y mejor consolidemos la seguridad sanitaria, más fácil será la recuperación económica, afirmó Rivera en una entrevista con EFE, en la que reconoce que hay muchas personas que no se han visto afectadas por un problema de salud y que lo están pasando mal por las circunstancias económicas. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Noticiero del Llano. Veteranía y calidad informativa, noticias, comentarios, deportes, todo lo social, político, cultural y económico, en el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasillas en Puerto Gaitán, Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Están en sintonía del Noticiero del Llano. 13 minutos para las 8, porque numerosas personas no están cumpliendo las restricciones preventivas obligatorias por coronavirus en Villavicencio. La Policía Metropolitana extremó los controles en semáforos, intersecciones viales, zonas bancarias, centros comerciales y sobre algunos ejes viales de acceso a la ciudad. La teniente coronel Jenny Torres dijo que son más de 480 uniformados entre hombres y mujeres de la institución policial quienes están haciendo cumplir los decretos presidenciales y los emitidos por el alcalde. Durante los procedimientos han encontrado a ciudadanos que se hacen pasar por domiciliarios exhibiendo carnets falsos, a otros no les corresponde el pico y cédula para salir. Varias motos y automóviles han sido inmovilizados e impuesto comparendos a los conductores por infringir el aislamiento obligatorio. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 2 generales, 5 coroneles, 3 mayores, un teniente y 2 suboficiales del Ejército por su presunta participación en espionaje militar a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos. La Procuraduría señaló que pidió al Ministerio de Defensa como medida cautelar revisar de inmediato los procedimientos y protocolos de inteligencia y suspender aquellas acciones que no arrojen certeza sobre sujeción a la Constitución y la ley. En caso de que no existan o no fuesen suficientes esas medidas,
se requirió al Ministerio ordenar la suspensión de todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares, impartiendo instrucciones necesarias e informando al despacho lo pertinente, añadió la Procuraduría. Según la investigación, las carpetas secretas publicadas el 1 de mayo por la revista Semana, integrantes del ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas, colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios del alto gobierno. Entre las víctimas de seguimientos están periodistas de medios estadounidenses como New York Times y Journal Bull, John Otis, corresponsal de América Latina para National Public e investigador del Comité para la Protección de Periodistas, la fotoperiodista Lindsay Addario y al fotógrafo Stephen Ferry. Los militares llamados a juicios están vinculados o hicieron parte de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, los Comandos de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar y Brigada 1 de Inteligencia Militar, como los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégica y Contrainteligencia. A principios de mayo, la Fiscalía citó a interrogatorio al general en retiro Nicasio Martínez, comandante del Ejército, durante los meses que se llevó a cabo la operación de seguimiento informático. El fiscal general Francisco Barbosa dijo entonces que los datos revelados por Semana, que darían cuenta de otros ilícitos, serán incorporados a la investigación que adelanta la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos a nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de las declaraciones de renta de impuestos nacionales se tienen que hacer en las fechas establecidas. Lo que se ampliaron fueron los pagos. Por eso asesórese bien, asesórese con Confien, su asesor tributario. Llámenos, ubíquenos en el 322-36-44-64. Consultoría Financiera y Empresarial SAS, 322-36-44-64, para que usted salga bien asesorado. Hablar de deporte, ayer el director del Instituto Departamental, el ingeniero Fabián Torres, en una charla virtual, que ya es costumbre en todos los escenarios para poderse uno comunicar, presentó lo que es el proyecto para lo que va a ser las sesiones extraordinarias de la Asamblea. El Instituto Departamental el próximo domingo tendrá que defender lo que va a ser este proyecto a 4 años. Inicialmente hay aprobados 39.000 millones de pesos, de las cuales 32.000 están ya comprometidos para escenarios deportivos, para hacer unos 3 parques deportivos, no en Villavicencio, no dice qué parte, sino en el departamento del Meta. Nos parece que está en todo su derecho y está para hacerse en lo que quiere el plan de gobierno de la nueva administración del doctor Juan Guillermo Zuluaga. Pero al final de esos 7.000 millones que quedan, 3.500 son para funcionamiento de las ligas, de los deportistas de alto rendimiento y otros programas que tiene el instituto, y los otros son para funcionamiento o gastos de administración. Entonces hubo muchas quejas sobre el tema, pero al final se deja abierto porque se pueden adicionar recursos mucho más adelante. Eso de acuerdo a las regalías y de acuerdo a todo lo que suceda después de que pase la pandemia o el COVID-19. Esperaremos a ver qué sucede. De todas maneras, están buscando a los amigos de la Asamblea para que aprueben lo que ya está escrito o lo que va a quedar para el próximo cuatrenio. En otro campo, en el campo nacional, pues hablar de lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, ayer fue sancionado, ya se sabía que se iba a hacer el caso del ciclista vallecaucano que el año pasado resultó dopado
Y ahora la preocupación es por los otros 4 deportistas que no han sido realmente sancionados o declarados de que no tienen ningún tipo de positivo. El caso de Harlison Pantano, que el año pasado se había retirado ya, que fue suspendido por 4 años. Él ha manifestado que él no se iba a gastar sus recursos defendiéndose porque él consideraba que era inocente. 240 millones de pesos vale pasar la defensa ante el Comité Olímpico Internacional. También en el campo local, pues a espera de lo que pueda suceder en el día de hoy. Se siguen hablando en el fútbol colombiano porque ahora aparecieron unas sedes más para terminar el campeonato en el mes de agosto o hacer unos cuadrangulares o unos partidos de ida y vuelta en las ciudades de Manizales, Pereira, al igual que la ciudad de Armenia. Ahora también se postuló Bucaramanga, ya se había postulado también la ciudad de Cali. Y mañana les estaremos dando la fecha de lo que puede ser la liga profesional alemana, que es la única que está en vivo o que está en directo y que prácticamente es la liga importante en el mundo. Hoy a las 3 de la tarde se reunirá el presidente de la Federación Colombiana, al igual que la I-Mayor, y tienen un invitado especial, el señor Álvaro Uribe, a hablar de fútbol. No sabemos hasta dónde tenga el conocimiento el doctor Uribe, pero sí sabemos que puede manejar lo que es el gobierno central porque tienen inconvenientes para el regreso del fútbol. No olvide visitar su página www.momentosdeportivos.com. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. Buscando oportuna comunicación entre comunidades indígenas y la Secretaría de Salud del Departamento del Vaupés, el Gobierno Nacional entregó 25 teléfonos celulares satelitales al gobernador Eliezer Pérez Galvis. Los equipos serán enviados a diferentes puntos de la selva donde médicos y enfermeras trabajan por la salud de comunidades indígenas y campesinos. El mandatario dijo que con esos satelitales reportarán las novedades relacionadas con personas que resulten contagiadas por el coronavirus. Además de los aparatos, Eliezer Pérez solicitó ayudas humanitarias e implementos de higiene para atender a las comunidades en la periferia y cascos urbanos. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Iván Duque de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia. La orden que dio Iván Duque la denuncié hace 2 semanas, una reunión infausta dando orden de hacer todo lo que se pueda para contaminar a Venezuela, dijo Maduro durante un acto con parte de su gabinete en Caracas. El plan, prosiguió Maduro, contempla también traer a venezolanos infectados de vuelta a su país, donde se cuentan 824 contagiados, de los cuales el 44% fueron reportados los últimos 5 días. Este miércoles se registraron 75 casos nuevos, de los cuales 67 son importados, 66 provenientes de Colombia, explicó el mandatario, quien adelantó que todos estos contagiados se mantendrán en las poblaciones fronterizas hasta cuando superen la enfermedad. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.